El sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue desde el 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Antes de la llegada de Salinas al poder, México enfrentaba una crisis económica. Entre la inflación y los bajos precios del petróleo, lograron una devaluación que elevó el dólar a 2.200 pesos. En las elecciones de este sexenio, el PRI se enfrentaba por primera vez a dos grandes partidos de oposición. Los votos favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas, pero tras una misteriosa caída del sistema, la tendencia terminó por darle el triunfo a Salinas. En su primer año de gobierno, para fortalecer su imagen, fueron aprehendidas varias personas acusadas de delitos. Entre ellos se encontraba Joaquín Hernández La Quina, quien controlaba el sindicato petrolero. Fue acusado de homicidio y acopio de armas. Además, se decía que había apoyado la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas crea un equipo para darle los puestos más importantes, los llamados tecnócratas. Eran principalmente economistas educados en Estados Unidos. Acontecimientos importantes dentro de su sexenio fueron: renegociación de la deuda externa. Con el propósito de reducir la deuda, México logró un acuerdo con los bancos comerciales para la renegociación de la deuda externa. La deuda pasó del 63% al 23%. Programa Nacional de Solidaridad. Inició el 3 de diciembre de 1988, creado para atender a la población en situación de pobreza extrema en materia de salud, vivienda, educación, alimentación, empleo e infraestructura productiva. Reformas constitucionales. Se reformaron varios artículos durante su sexenio, entre ellos el artículo 82, donde eliminó el requisito de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento para aspirar a la presidencia de la República, y la reforma quedó como ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. También se reformó el artículo 27. El presidente otorgó títulos de propiedad en el campo y con esto los ejidatarios tenían la libertad para decidir sobre el destino de sus tierras. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta fue una iniciativa del presidente Bush, donde se buscaba competir con la Comunidad Económica Europea. Entró en vigor el 1 de enero de 1994 y estaba basado en tres aspectos: reducción de deuda, inversión y libre comercio. Rebelión en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaron por las armas la ciudad de San Cristóbal de las Casas y otros 3 municipios de Chiapas, declarándole la guerra al gobierno de Salinas. El gobierno respondió con la negociación política. Con Manuel Camacho como representante del gobierno, se llegó a un acuerdo donde se aceptó mejorar las condiciones sociales en Chiapas, así como lograr un proceso democrático transparente en las elecciones federales de 1994. Muerte del candidato priista. Durante un mitin de campaña en Tijuana, fue asesinado el candidato Luis Donaldo Colosio. Fue capturado un presunto culpable, pero pese a su confesión no se resolvió el crimen, por lo que estas extrañas circunstancias dieron lugar a hipótesis de conspiración en contra de Salinas. La política económica de Salinas estaba basada en el neoliberalismo, con características como apoyo al libre comercio, privatización de empresas públicas o paraestatales, apertura de las fronteras de los mercados extranjeros, reducir al mínimo el gasto público, flexibilidad laboral como eliminación de restricciones, impuestos y regulaciones a la actividad económica. Reducir la oferta de dinero circulante, a veces a través de un aumento en las tasas de interés. El gobierno de Salinas nos dejó en la economía el Telecán, se privatizaron empresas como Telmex, Banamex, Banorte, Televisa, Grupo Electra y TV Azteca, entre otras. Programas sociales, relaciones diplomáticas con el Vaticano y la inflación provocaba un gran crecimiento al precio de las mercancías, por lo que era necesario hacer monedas con denominaciones cada vez más altas. Así que para aparentar una estabilidad económica, en 1993 se crean los nuevos pesos, donde se eliminaron 3 ceros. En ciencia y tecnología, se reorganizó el CONACYT
como una dependencia a cargo de la SEP. Se expidió una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico. Surgió la ADIAD como iniciativa de un pequeño grupo de directores de centros de desarrollo tecnológico del sector público eléctrico y petrolero. Y en 1993 se lanzaron los satélites Solidaridad 1 y 2 con fines de comunicación. Una vez finalizado el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuó el de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sus antecedentes fueron los siguientes. Se graduó de la licenciatura en Economía de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Se especializó y concluyó un doctorado de Economía en la Universidad de Yale. En 1969 ingresó al sector público como auxiliar en el Banco Nacional de México. En 1994 se realizaron las elecciones presidenciales, donde Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato del PRI, obtuvo el 48% de los votos para ganar. Ganó contra Diego Fernández de Ceballos, partido del PAN, obteniendo 28% de los votos totales, y finalmente contra Cuauhtémoc Cárdenas, del partido del PRD, obteniendo el 19% de los votos. Hoy 2020 se cumplen 26 años del colapso económico de 1994, popularmente llamado el error de diciembre. Debido a sus repercusiones es llamado también la crisis del tequila. La recesión que ocasionó una devaluación del peso de más de 100%, la erosión de las reservas internacionales, una caída del Producto Interno Bruto de 6.2%, la quiebra de los bancos y cientos de miles de desempleados ocurrió a los pocos días de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari dejara el poder y al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, quienes se acusaron mutuamente del acontecimiento. Las 72 horas transcurridas entre el 19 y el 21 de diciembre de 1994 condujeron al desastre nacional. De acuerdo con Carlos Salinas, entre el 20 y el 21 de diciembre de 1994, unos cuantos mexicanos vaciaron 4.633 millones de dólares de las reservas internacionales, mismas que acabaron por completo el 2 de enero de 1995. Zedillo lo acusó de haber dejado la economía del país con graves distorsiones y prendida de alfileres. Carlos Salinas dejó que se financiaran proyectos a largo plazo, distribución de las condiciones internas y externas mal administradas, la apreciación del tipo del cambio, políticas financiadas, como la dolarización de la deuda interna. Así Zedillo afirmó que la crisis económica nunca habría ocurrido con tal gravedad, aún en presencia de muchos de los factores mencionados. Cabe mencionar que a unas semanas del proceso de la devaluación del peso, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de la Unión Americana un crédito por $20,000 a efectos que permitieran garantizar el cumplimiento financiero. Hoy en día, la economía actual es más sólida. Son dos mundos totalmente distintos. Cuando se compara 1994 con el 2020, la crisis estaba en una coyuntura muy distinta. Así se rompieran los 71 años que gobernó el PRI. Fue hasta entonces donde nos dimos cuenta de la función que hacen los políticos y sus partidos. Su gobierno de Ernesto Zedillo trajo múltiples cambios. Se privatizó el sistema de pensiones, apoyó empresas maquiladoras e industriales de exportación, privatizó carreteras, creó Progresa en agosto de 1997, aumentó el empleo debido a las cadenas productivas. La industria de Zedillo fue un fracaso, ya que permitió cierre de empresas, crecimiento de la piratería, siendo uno de los peores sexenios. La política económica que nos dejó fue que el precio del dólar incrementó en 114%, causando mucho desempleo, quiebras de muchas compañías, crecimiento del narcotráfico y aumentó la inmigración a Estados Unidos. Una parte de la política de Zedillo fueron los ingresos petroleros que quedaron empeñados para pagar ese mismo préstamo. Zedillo creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para rescatar a los bancos de la falta de pagos. Como bien acordamos, William Clinton creó el Fondo de Estabilización de Divisas para rescatarnos, que ha reunido 50.000 millones de dólares. Los ingresos petroleros quedaron empeñados para pagar ese préstamo. Zedillo creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para rescatar a los bancos de la falta de pagos. La deuda privada se convirtió en una deuda pública. Aumentaron las exportaciones. En 1997 se pudo pagar la deuda por adelanto de los préstamos de Estados Unidos de América. La economía subió al 7% durante su sexenio.
En ciencia y tecnología, incrementó el número de proyectos de investigación, mejoró la infraestructura científica y la ley para el fomento de la investigación científica. Para continuar, hablaremos sobre el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, el cual gobernó del año 2000 al 2006. Para continuar, recordaremos el contexto histórico en el que nos ubicamos. Por primera vez, el PRI no ganaba unas elecciones después de 71 años de gobierno ininterrumpidos. Sin embargo, para ese entonces, el mayor problema de México era el narcotráfico. La economía creció un poco con respecto a los años anteriores, pero no lo suficiente. El precio del dólar había aumentado a 9 pesos con 60 centavos. En 1998 se marcó oficialmente el inicio de las negociaciones para establecer una zona de libre comercio. Las negociaciones del TLC México-Unión Europea concluyeron el 24 de noviembre de 1999. La UNAM se encontraba en huelga. Esto se dio porque se aprobó en el pleno del Consejo Universitario una modificación al Reglamento General de Pagos, que en ese entonces rector de la UNAM, el doctor Francisco Barnes de Castro, presentó ante el pleno del Consejo Universitario, lo que a la comunidad estudiantil no le pareció y entró en una huelga que duró 8 meses. Elecciones presidenciales. Aquí les muestro los resultados de las elecciones federales que se llevaron a cabo el domingo 2 de julio del año 2000, donde se muestra que el candidato del Partido Acción Nacional y el Partido Verde ganaría con un 43% a su favor, lo que significaba que por primera vez, después de 71 años, un candidato distinto al PRI sería el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo fue el gobierno de Vicente Fox Quesada? Hablemos un poco al respecto. El aeropuerto de Texcoco. Desde el inicio de su mandato, Vicente Fox se comprometió con la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Después de varios estudios se determinó que la obra se realizaría en terrenos del lago de Texcoco. Se emitió un decreto presidencial donde expropia 4.550 hectáreas permanecientes a ejidatarios, por lo que se pagaría 7 pesos por metro cuadrado. Esto afectaba a los campesinos e hicieron varias protestas. Los ejidatarios de San Salvador Atenco iniciaron los trámites legales, impugnando el decreto expropiatario. En diciembre de 2001, campesinos de San Salvador Atenco colocaron barricadas en los accesos principales a sus tierras para impedir la entrada de policías o maquinaria. Las protestas continuaron en diferentes zonas de la Ciudad de México durante varios meses y la molestia de los campesinos iba en aumento, lo que provocó que el proyecto se cancelara. Conflicto de CNE y Canal 40. Tras la separación de estas dos televisoras ocurrió el llamado chiquihuitazo el 27 de diciembre de 2002, donde personal armado de TV Azteca tomó por asalto la antena transmisora de CNE y Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Al día siguiente, la programación de TV Azteca se veía en la señal de CNE y Canal 40. Furiosos, los empleados del canal irrumpido se acercaron a Vicente Fox con una pancarta que decía: y la ley fuera TV Azteca de Canal 40. La respuesta del mandatario fue: ¿y yo por qué? Relaciones exteriores. Sucedió el primer conflicto político con Cuba a raíz de la visita del líder cubano a México por la cumbre de la Organización de Naciones Unidas. Invitó y sacó del país a Fidel Castro para darle su lugar al presidente de los Estados Unidos, con la famosa frase: comes y te vas. Las relaciones con Estados Unidos llegaron a un punto de tensión, ya que el gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo a la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el momento en el que se buscaba obtener un acuerdo migratorio con Estados Unidos. El alejamiento con América Latina se dio por diversos desencuentros con países de la región, coincidentemente con gobiernos izquierdistas, pero elegidos democráticamente. Un ejemplo es la exigencia a residentes de Brasil para entrar al país. Actividades extra. Durante el gobierno de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria, secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. Aumentó la capacidad de asistencia para las personas sin seguro social, donde implementó el seguro popular. Acuerdo migratorio con Estados Unidos, donde se controlaba el flujo de gente que entraba al país vecino. Ciencia y tecnología. De acuerdo con René Drucker-Collin, ningún otro gobierno en la historia reciente ha descuidado la investigación en las ciencias básicas como en la administración de Fox. El plan de Fox para el presupuesto otorgado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era del 1% del Producto Interno Bruto, se redujo al 0.33% del mismo. La biblioteca José Vasconcelos. Etiquetada por la prensa como la megabiblioteca, fue la mayor inversión en la infraestructura en la administración de Fox.
La biblioteca tiene una superficie aproximada de 38.000 metros cuadrados y tuvo un costo inicial previsto de 954 millones de pesos. Fox inauguró la biblioteca el 16 de mayo de 2006 y declaró que era una de las más avanzadas construcciones del siglo XXI. Esta inauguración tuvo lugar una semana antes de la fecha límite que el presidente tuvo para promover sus logros antes de las elecciones presidenciales de 2006, lo que es curioso. La biblioteca tuvo que ser cerrada en marzo de 2007 debido a defectos de construcción que se reflejaron en serias filtraciones de humedad. Se detectaron 36 irregularidades en la construcción. Entre las irregularidades detectadas se documentó el extravío de bloques de mármol con un costo de 15 millones de pesos. Fue reabierta a finales del 2008. México post-Fox. En las últimas 2 diapositivas expondré qué fue lo que el gobierno de Vicente Fox nos dejó. Sin duda, en México después del mandato de Fox se notó el incremento exponencial de la delincuencia y el narcotráfico fue evidente. En la imagen 47 se muestra la famosa frase "yo lo solucionaría en 15 minutos", haciendo referencia al conflicto armado en Chiapas. Se fue con miles de millones de pesos. Apoyó a empresas transnacionales, el dólar subió a 10 pesos con 91 centavos. El precio de la gasolina también aumentó. Apareció lo que es la reforma fiscal, lo que significaba un aumento al IVA del 15% y el aumento a la inflación a un 29.78%. Al igual que apareció la reforma energética con la que se pretende la intervención de empresas privadas para el fracking en México. Para concluir, en México, los gobernantes no se dedican a defender los intereses de los obreros y campesinos. Ninguno ha pensado en el futuro de los mexicanos. Incluso llegamos a pensar que todos los presidentes han seguido el mismo modelo de gobierno, donde solo se benefician a los más acaudalados y a los que están en el poder.